Compatriotas, les doy la bienvenida al capítulo 10, parte 1 de 2. Comencemos. Capítulo 10. Oaxaca. Un viaje al corazón del México profundo. En marzo de 2009 concluí mi recorrido por los 2038 municipios de régimen de partido del país y el 20 de noviembre de ese mismo año terminé de visitar los 418 municipios indígenas de usos y costumbres del estado de Oaxaca. Y ahora hago este relato para compartir mis reflexiones y al mismo tiempo rendir homenaje al gran antropólogo social Guillermo Bonfil Batalla, defensor del México profundo y creador de este concepto. Desde finales de julio viajé por las 8 regiones de Oaxaca: la Mixteca, la Cañada, el Papaloapan, la Sierra Norte, la Sierra Sur, la Costa, el Istmo y los valles centrales. Durante este tiempo solo estuve en la Ciudad de México los lunes porque de martes a domingo iba a Oaxaca. Por lo general tomaba como base una ciudad o pueblo grande, situado estratégicamente, y de allí me desplazaba a diario para llevar a cabo asambleas informativas en municipios cercanos. Salía muy temprano en la mañana, celebrábamos en promedio 6 reuniones y regresaba por la noche. En total recorrí 25,000 kilómetros, la mayor parte de terracería, aunque hubo algunos incidentes, casi todos provocados por órdenes del gobernador Ulises Ruiz Ortiz a través de sus delegados regionales, una especie de jefes políticos del porfiriato. En todos lados nos recibieron con bandas de música y nos trataron con respeto y afecto. Me dieron la confianza al entregarme bastones de mando, investirme con camisas de tatamandón, ponerme coronas y collares de flores, y como es propio de esta gente buena y generosa, me regalaron tortillas, totopos, panes, quesos, miel, chiles, fruta, café, chocolate, mezcal, sombreros, guaraches, petates, jorongos, paños, vestidos bordados, tapetes, cerámicas, pinturas, alebrijes y esculturas. Compatriotas, como ya es mi costumbre, se está volviendo mi costumbre de la lectora, voy a hacerles un pequeño paréntesis para mencionar y a ver si por ahí alguien se acuerda. Yo no recuerdo que antes de López Obrador se acostumbrara a ponerle flores a los mandatarios. ¿Ustedes lo recuerdan? Yo tengo la impresión de que esto comienza o recomienza con López Obrador. Para mí ese fue un signo de que López Obrador era una persona que se identificaba con el pueblo y que respetaba y admiraba a los pueblos indígenas o pueblos originarios. ¿Qué opinan ustedes? Yo tengo ese recuerdo de haber tenido un antes y un después con esta cuestión de las coronas de flores, los bastones de mando. Vaya, y piensen que, bueno, pues la lectora es de ciudad, ¿no? Yo no crecí en el campo, entonces, pues me gustaría conocer su opinión. ¿Ustedes qué recuerdan de eso? Continúa la lectura. Podría contar muchas cosas extraordinarias que apunté en mi diario acerca de cada uno de los pueblos, pero solo me ajustaré a tratar en cuanto a apartados esta gran experiencia: la cultura, la pobreza, el mal gobierno y las posibilidades de un cambio democrático verdadero con una propuesta de desarrollo y bienestar. Contrario a la mala costumbre de hablar de la cultura siempre al final, en este caso definitivamente no es posible. Si la realidad nacional no se entiende a cabalidad, sin tomar en cuenta la idiosincrasia de los pueblos, menos podría comprenderse lo que sucede en Oaxaca sin partir de su gran riqueza cultural. El de Oaxaca es uno de los pueblos más cultos del mundo. En esa porción del territorio nacional se conservan valores, costumbres, tradiciones comunitarias, lenguas y organización social heredadas de la gran civilización mesoamericana. La pregunta olvidada es: ¿por qué en Oaxaca, más que en otras partes del país, se ha podido preservar tan viva la cultura originaria? Aunque la respuesta merita un amplio estudio antropológico y, desde luego, ese no es mi propósito, sí
puedo plantear algunas hipótesis sobre los factores que hicieron posible esta comunidad a través de los siglos. Debe considerarse que al momento de la invasión europea, los pueblos de Oaxaca mantenían un alto grado de desarrollo, que la colonización fue menos brutal que en otras partes del país, entre otras cosas porque la poca relevancia que alcanzó la minería, que implicaba una mayor sobreexplotación del indígena en los lugares donde abundaban los metales preciosos, también pudo haber ayudado que en vez de la esclavitud se impusiera el sistema de encomienda, que significaba pagar una renta o tributo al conquistador, pero sin que perdiera la comunidad el dominio sobre las tierras. También pudieron haber influido otras causas como el organización estuvo a cargo fundamentalmente de los dominicos, más respetuosos de los derechos indígenas, y es muy probable que haya sido decisiva la resistencia de los pueblos ante la dominación colonial. Lo que sí sabemos es que en Oaxaca, como en ningún otro estado del país desde hace 500 años, los pueblos han mantenido la posesión de las tierras. A diferencia de otros lugares, no predominaron las haciendas con peones acasillados. Pese a los cambios que se registraron después de la independencia, la reforma y la revolución, en la práctica no se modificó la estructura agraria. Como consecuencia, actualmente es el estado con más propiedad social. De las 9.400.000 hectáreas de su territorio, 62% es de tierras comunales, 23% de ejidos y solo 15% de propiedad privada. De modo que a pesar de la dominación occidental, la posesión de la tierra a lo largo de la historia ha sido un factor decisivo en la conservación de la cultura de los pueblos. El control del territorio no solo ha permitido la subsistencia, sino sostener una relación de armonía con la naturaleza, mantener la medicina tradicional y conservar ceremonias, mitos y leyendas. Hay que tener en cuenta que los indígenas no conciben la tierra como una mercancía. Es mucho más que eso, es la vida misma y el centro del universo. Hoy, a pesar del proceso de aculturación o desindigenización impulsado por la ideología y el racismo dominantes, existen 16 grupos étnicos: zapotecos, mixtecos, huaves, mijes, chinantecos, cuicatecos, amuzgos, chatinos, chochos, ixatecos, mazatecos, chontales, nahuas, triquis, zoques, popolocas, además de los afroamericanos de la región de la costa. En total, hay cerca de 2 millones de indígenas que representan 60% de la población del estado. Cada pueblo tiene características culturales particulares y expresiones lingüísticas diferentes. Por ejemplo, los zapotecos viven en la Sierra Norte, la Sierra Sur, los valles centrales y el Istmo de Tehuantepec, con diferencias culturales muy acentuadas. En la misma Sierra Sur es diferente el zapoteco que hablan los pueblos de Osolotepec que el utilizado en la zona de los Losichas. En general se practica el trabajo colectivo y funciona el gobierno comunitario. En casi todos los pueblos la gente coopera y aporta tequio en beneficio de la comunidad. Todos aceptan participar en jornadas de trabajo para la construcción y mantenimiento de caminos, la edificación de escuelas, la reparación de templos y la reforestación de los bosques, entre otras actividades. En este mundo prácticamente no existe la noción de salario, prevalece la ayuda mutua, la gozona. Todo se distribuye sin dinero de por medio. Incluso todavía en algunas partes el mercado se realiza a través del trueque. En cuanto al gobierno de los pueblos, es la asamblea comunitaria el órgano de decisión más importante. Ahí se elige a las autoridades que duran en su encargo entre 1 y 3 años. Los funcionarios no cobran. Hay un auténtico servicio civil de carretera. Se empieza desde joven como topil o policía. Luego se va ascendiendo a teniente, comandante, mayor de vara, regidor de educación, de obra pública, de hacienda, hasta llegar a alcalde, síndico y presidente municipal. Al concluir sus cargos pasan a ser caracterizados, a formar parte del Consejo de Ancianos o tatamandones.
Todos los miembros de un pueblo tienen el deber de servir a la comunidad. Si son elegidos para cargos administrativos o como mayordomos en fiestas patronales, se les llama y tienen que cumplir, no importa que trabajen en el extranjero o en otra parte de la República. La aceptación de estas normas es lo que les permite mantenerse como miembros de la comunidad y al mismo tiempo significa la posibilidad de la realización personal. La participación voluntaria es posible porque existe la convicción de que lo más importante es la convivencia colectiva. No domina el individualismo, la persona no vale por lo que tiene o por los bienes materiales que acumule, sino por el prestigio que logra después de probar su vocación de servicio, su rectitud y el amor por sus semejantes. La autoridad en el sentido amplio se adquiere cuando una persona ha desempeñado todos los cargos del escalafón hasta llegar al más alto. Es entonces cuando ingresa al grupo de los principales y obtiene el mayor grado de respeto y reconocimiento. Es tan profundo y satisfactorio vivir de esa manera que un inmigrante hace todo lo posible por regresar periódicamente a su comunidad y no hay oaxaqueño que no mantenga la ilusión de volver algún día a su pueblo. A la fiesta religiosa llegan de distintas regiones del país y del extranjero para reafirmar su identidad en un ambiente de auténtica fraternidad. Aunque no todas partes se mantiene un gran orgullo por la cultura y la historia. Recuerdo en particular lo que me expresaron mijes de Totontepec acerca de que gracias a sus valores y su organización comunal nunca se había registrado ningún asesinato o la manera tan solemne con que me explicaron su sistema de gobierno los chinantecos de San Pedro Yolox, o la importancia que tiene para los mixtecos de Santiago y Uyó el reconocimiento oficial a José Remigio Saravia, el indio del Nuyó, a quien un párroco le quitó a su mujer y se la llevó a Guajuapan. Al salir a buscarla, se enroló en las filas independentistas, cobrándose la afrenta y presentando el servicio de ir por José María Morelos a Chilapa, Guerrero, para que les ayudara a romper el sitio realista y liberar a Guajuapan. La portentosa cultura de los pueblos de Oaxaca está llena de valores, existe una profunda vocación por el trabajo, hay creatividad, bondad y respeto a las mujeres, a los ancianos y a los niños. Algo que no se sabe es que los pueblos de Oaxaca son de los más limpios de México. En todos lados, hasta en los caminos, hay recipientes, cubetas, costales, cajas o bolsas amarradas a palos para depositar la basura. Hay letreros para no contaminar los ríos y arroyos con detergentes o fertilizantes químicos. Además, es un pueblo con mucha conciencia ecológica, como se refleja en un fragmento de un escrito que me entregaron zapotecos de San Pedro Mixtepec en el distrito de Miahuatlán. Nuestro pueblo está situado bajo las montañas. En la actualidad cuenta con gran extensión de bosques vírgenes. Una laguna está sobre la montaña aproximadamente a 3.700 metros sobre el nivel del mar. Desde tiempo inmemorial, nuestros abuelos la conocían con el nombre de la Laguna Encantada. En ella viven los mitos y ritos de nuestro pueblo. Además, cerca de ahí este lugar de pedimiento. Para nosotros allí está nuestra vida, está la plenitud, está la presencia de Dios. Por todo esto, nuestros ancestros nos legaron el territorio que nos corresponde en el presente y en el futuro. Sabemos bien que la tierra es nuestra madre. Ella nos proporciona todo para la vida. La tierra es el sostén de toda la naturaleza. Por esta razón, no debemos desnudarla. Quiere decir no talar el bosque inmoderadamente ni provocar incendios. En cambio, si actuamos de manera razonable, estamos conservando un espacio para que las futuras generaciones vivan con dignidad y autonomía. En suma, en Oaxaca hay una gran reserva moral y cultural para la regeneración del país, así como en las comunidades se conservan semillas orgánicas y variedades de maíz que forman parte de la gran riqueza genética de México. Allí también existe un modo de vida alejado de la ambición, de la codicia y del odio. Por ello estoy convencido de que es posible enfrentar la actual decadencia tomando en cuenta los valores del México profundo, es decir, con una modernidad forjada desde abajo y para todos. El pueblo de Oaxaca ha podido sobrevivir por su cultura. De ella emanan su mística de trabajo, su talento y sus fuertes relaciones familiares y comunitarias. Les ayuda su vinculación con la tierra
y el mantener una economía de autoconsumo sustentada en la producción de maíz, frijol y aves de corral, así como el cultivo del café, el aprovechamiento de los bosques, el tejido del petate y del sombrero, las artesanías y otras actividades. En las ciudades del país, en los campos agrícolas del norte y en el extranjero, es muy apreciada su creatividad y su fuerza de trabajo. En Estados Unidos, los mixtecos se han ganado a pulso la fama de ser los mejores obreros del mundo. El oaxaqueño es un pueblo ejemplar, a pesar de la aridez y lo abrupto de su territorio, de la falta de empleos y el abandono gubernamental, se ha abierto paso y salido adelante, enfrentando todo tipo de adversidades. En sus comunidades, lo que existe lo han hecho ellos mismos. Todo lo que uno ve al llegar a un pueblo, las calles, la plaza, el templo, el palacio municipal, las infaltables canchas de básquetbol, se ha construido con el esfuerzo de la gente, es fruto de la cooperación y del tequio. La ayuda del gobierno estatal es prácticamente nula y los apoyos federales son muy escasos. Por ejemplo, en la Ciudad de México, todos los adultos mayores de 68 años tienen derecho a una pensión de 822 pesos mensuales, con un presupuesto de 4.225 millones de pesos, mientras que en Oaxaca el programa de 70 y más no es universal y solo garantiza 500 pesos al mes a quienes viven en poblaciones de menos de 30,000 habitantes, con una inversión anual de alrededor de 1.000 millones de pesos. Por el abandono del gobierno, Oaxaca es el estado, junto con Chiapas y Guerrero, con más pobreza y marginación en el país, y en estos tiempos lo están resintiendo más. Partamos del hecho de que la gente tiene tres fuentes fundamentales para el sustento: la economía del autoconsumo, los apoyos gubernamentales y el dinero que proviene de la migración. En el primer caso, lo principal es el cultivo del maíz. Esta bendita planta, que es lo que asegura que no falten los alimentos básicos, entre otros la tortilla, que se complementa con el frijol, chile, nopal y permite paliar el hambre. Sin embargo, en 2009, por el retraso de las lluvias, se perdieron las cosechas y han tenido que comprar el maíz. La ayuda con recursos públicos para enfrentar la pobreza se limitaba al programa Oportunidades, apoyo alimentario, energético y educativo, y al de adultos mayores con una inversión global de 4.157 millones de pesos. En general, las familias beneficiadas obtienen alrededor de 20 pesos diarios. Por último, la tercera fuente de ingresos son las remesas, que en 2009 han disminuido alrededor de 18% debido a la crisis económica en Estados Unidos y en nuestro país. En 2008, por este concepto, se recibieron en Oaxaca 1.456 1.456 millones de dólares, y en 2009 se estima que apenas se obtuvieron 1.194 millones de dólares, es decir, 262 millones de dólares menos al equivalente a todo lo que se destina al programa Oportunidades. A esta difícil situación habría que agregar la carestía de la vida provocada por los aumentos en los precios del maíz, frijol, arroz, aceite, azúcar y otros artículos de primera necesidad. En mis recorridos pude constatar de cerca esta amarga realidad. Me partió el alma ver a los hombres llorando cuando me expresaban lo difícil de la situación que padecen y el abandono en el que se encuentran. Todavía tengo fija la imagen de una mujer en San Miguel Huajutla, en la Mixteca, que con esa serenidad escrupulosa de la gente que vive en la pobreza me dijo que se le mueren sus manos de tanto tejer sombrero para no recibir más que 5 pesos diarios. Y de otra mujer zapoteca, morena, seria, con un marido inválido en San Juan, La Chiaga, que me encaró con firmeza preguntándome que cómo le hacían si no cosecharon nada por la falta de lluvia y no tenían que comer. Me dejó pensando largo tiempo y solo alcancé a decir en mis adentros que precisamente esa es la razón principal de nuestra lucha. Es tanta la marginación de Oaxaca que hay pueblos que no cuentan con servicio telefónico. El 95% del territorio de Oaxaca no hay cobertura de teléfono celular.
Es el estado del país donde más me han pedido ayuda para gestionar la instalación de teléfonos públicos y domiciliarios. Por eso desde San Miguel Piedras hice un llamado con este propósito a Carlos Slim, dueño de Telmex. Si es impresionante el hecho de que en solo el 5% del estado funcionan los celulares. Asombra aún más el estado de los caminos. Un dato, de los 570 municipios de Oaxaca, 290 no tienen camino pavimentado a sus cabeceras municipales. Me tocó transitar por terracería donde se va a vuelta de rueda. Por ejemplo, para llegar a Amolotepec, que está a 350 kilómetros de la ciudad de Oaxaca, hicimos 9 horas de viaje. En materia de salud, la constante también es el abandono. Hay municipios sin médico y aunque en las cabeceras haya clínicas de primer nivel, los médicos solo trabajan de lunes a viernes y en todas partes se carece de medicamentos. Escuché en distintas regiones la queja de que por los malos caminos los enfermos mueren cuando son trasladados a un hospital. Por ejemplo, en Chuapam denunciaron que el hospital más cercano está a 5 horas de distancia en Tlacolula. Es que el hospital más cercano es, perdón, una disculpa, es notoria la falta de atención médica a niños con desnutrición y a mucha gente con padecimientos generados por la pobreza y con enfermedades crónico-degenerativas, como insuficiencia renal, diabetes y otras, que requieren medicamentos y tratamientos permanentes. También es triste constatar el desamparo en que se encuentran niños y adultos que padecen de alguna discapacidad y no cuentan con ningún tipo de apoyo. Aquí hago un paréntesis para señalar que hay un buen número de médicos jóvenes, mujeres y hombres con sensibilidad social. Me los encontré en municipios muy apartados y ante la falta de infraestructura, equipo y medicinas hacen lo que pueden con mucha entrega. En cuanto a la educación, a pesar del esfuerzo de alumnos y maestros, es notable el rezago. Las escuelas están abandonadas, con techos en malas condiciones, faltan pizarrones, mesabancos, hay aulas destruidas, con materiales precarios. Y lo más lamentable es que muchos niños y adolescentes caminan hasta 2 horas para asistir a la escuela y casi todos llegan sin desayunar. Hay infinidad de escuelas comunitarias en pequeñas localidades donde uno o dos maestros imparten los 6 grados. En San Francisco Huehuetlán, en la Sierra Mazateca, la maestra de la telesecundaria me contó que al inicio del curso tenía 40 alumnos de tercer grado y calculaba que apenas 20 terminaban porque muchos abandonaban la escuela para ayudar a sus padres en el campo o incluso algunos emigran desde esa edad. En San Juan Tepanzacualco, agencia del municipio de San Pedro Llaneri, en la Sierra Juárez, de 20 estudiantes que egresan de la secundaria, solo 2 continúan sus estudios de bachillerato, porque la prepa está en Ixtlán, a 5 horas en camioneta de 3 toneladas y así en todas partes. Sin embargo, también debo decir que muchos estudiantes de familias y muy pobres están estudiando becados en Chapingo, una universidad que precisamente por eso es admirable y ejemplar. También hay muchos problemas agrarios, sobre todo por disputas de límites entre comunidades, que han sido desatendidos e incluso provocados tanto por las autoridades estatales como por la Secretaría de Reforma Agraria. En varios de ellos han perdido la vida muchos campesinos. Uno de los conflictos más graves es el que tiene Amoltepec con otros municipios vecinos. Ahí han muerto personas de distintos pueblos sin que intervenga ninguna autoridad para conciliar y buscar acuerdos. Lo contrario ocurrió entre Tejomulco y Texmelucan, donde básicamente por voluntad de la gente en 2005 se logró la solución de un litigio agrario de 80 años que había dejado un saldo de 450 muertos de ambos lados. En la asamblea que tuvimos en Tejomulco, felicité a los habitantes de esos pueblos por su disposición a aceptar un arreglo que los libró de seguir viviendo un ambiente de violencia. El presidente municipal de Tejomulco fue uno de los principales promotores a pesar de que le asesinaron a su hermano y otros familiares, de modo que hasta en esos casos tan complejos se pueden encontrar soluciones pacíficas. Además de la desatención de la pobreza y de la migración,
Los pueblos de Oaxaca son víctimas de fraudes y todo el tiempo tienen que estar defendiendo sus tierras y sus recursos naturales. Es doloroso saber que el dinero logrado con el trabajo de migrantes es arrebatado por dueños de cajas de ahorro que de la noche a la mañana desaparecen sin ninguna posibilidad de que se haga justicia. Este problema me lo plantearon sobre todo en la Mixteca, en Santa Cruz, Nundaco y en Santos Reyes Tepejillo.